tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante. Se trata de la presentación y el visionado del documental Algeria, Algeria, el meu país, historia y memoria de la emigración valenciana a Orà y Alger, producido por la productora Info Televisión. Este trabajo consta de dos partes y hoy veremos la primera. El pase de la segunda tendrá lugar a esta misma hora el próximo día martes 9 de febrero. El título del documental ya nos aproxima bastante a la temática del mismo y a la zona geográfica del Mediterráneo que vamos a explorar de su mano. Se trata de Argelia, el gran país norteafricano colonizado por Francia en el siglo XIX y que durante más de 100 años fue el segundo hogar de muchos ciudadanos españoles, dada la proximidad geográfica de nuestras costas. De este modo, Algeria, el meu país, nos acerca a través de sus fotogramas esa intensa y longeva relación que mantuvieron familias valencianas de diferentes comarcas, desde la Safor hasta la Vega Baja, en tierra argelina, donde a lo largo de un siglo emigraron por diversas y diferentes causas como fueron la huida de la pobreza, la búsqueda de mejores oportunidades o en una última oleada, la marcha por causas políticas de una España devastada por la guerra civil. Son precisamente las voces de estas familias las que nos cuentan sus experiencias y recuerdos en primera persona en esta emotiva propuesta de ejercitar la memoria y a su vez recuperar esos puentes establecidos entre dos culturas que bebieron una de la otra y donde podemos encontrar todavía huellas de esta convivencia excepcional. Para profundizar en esta interesante propuesta, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Julie Esteve, guionista y director del documental. Buenas tardes, Julie. Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estáis? También contamos con la participación hoy en este espacio de Àngela Menalles, coautora junto con Joan Lluís Monjo del libro Els Valencians d'Algèria, 1830-1962, en el que se basa la primera parte del documental. Muy buenas tardes, Àngela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también nos acompaña hoy Álvaro Bermuet, cónsul general de España en Orán. Desde allí nos atiende esta tarde. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y les presentaré a los invitados en este espacio de hoy, porque Julie Esteve, como les he comentado, el productor y además director de este documental, es periodista, graduado en Historia, Geografía e Historia del Arte por la Universidad Oberta de Cataluña. Director de Info Televisión desde el año 2004, es además autor del documental Amado Granel, el valencià que va a liberar París, producido en 2018, y del programa Rosquiletres, emitido desde 2018 en Apunt. También ha llevado a cabo la investigación y dirección de la serie documental Del Mongó a Manhattan, Valencians a Nueva York, así como ha dirigido el documental que les vamos a presentar hoy, Algeria, el meu país, y también ha codirigido el documental La batalla del Varsovia y Valencians de Mallorca. Con anterioridad, Julie ha desempeñado una amplia labor periodística en medios de comunicación audiovisuales en la Comunitat Valenciana, como periodista delegado de TV3 en Valencia entre 1995-2004, así como coordinador de informativos de Canal 9 entre 1989 y 1995. Anteriormente también trabajó como periodista en medios de comunicación escritos en Barcelona y Valencia y como escritor es coautor del libro La televisió impossible, 10 anys d'informatius a Canal 9, publicado por Edicions 3 y 4 en el año 2000. Por su parte, Àngela Menalles, ella nace en el municipio de Hussein Dey, de la provincia de Argel, unos años antes del éxodo masivo tras la independencia argelina en 1962. Y ya de vuelta a la tierra de sus antepasados y familiares, se licencia en Filología Románica y en Filología Catalana, realizando un doctorado en la Universidad de Alacant. Trabajó 24 años como profesora de valenciano en el Instituto de Estudios Secundarios de la Malladeta de la Vila Lloyosa y luego estuvo 10 años en la Escuela de Adultos de Benidorm hasta su jubilación. Fruto de sus experiencias, investigaciones y estudios, escribió un artículo online muy interesante sobre el valenciano que se hablaba en Bab el Oued, un barrio de Argel donde había mucha gente procedente de pueblos valencianos.
El Patuet Valencià, un reflex lingüístic de la Societat Algeriana Colonial, publicado en la revista online Diversia por la Universidad Pompeu Fabra, y como les habíamos comentado, ella es coautora del libro junto con Joan Lluís Monjo, Els Valencians d'Algèria, 1830-1962, fuente de investigación de la primera parte del documental que presentamos hoy. Por último, les presento a Álvaro Bermoet. Él es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y él ingresó en la carrera diplomática en el año 2014 como jefe de servicio en la Subdirección General para Oriente Próximo, cargo que desempeñó hasta el 1 de agosto de 2015 cuando fue nombrado jefe de área en la misma secretaría. Su siguiente destino fue en Guinea Ecuatorial, donde fue secretario de Embajada en Malabo en comisión de servicio desde marzo hasta abril de 2017 y después fue nombrado jefe de área de la Secretaría General en Oriente Próximo. En agosto de ese mismo año fue nombrado consejero técnico en la Unidad de Apoyo de la Dirección General para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, tarea que desempeñó hasta agosto de 2018, cuando asumió el cargo de cónsul general en Orán, puesto que desempeña hasta hoy. Como pueden ver, tenemos unos acompañantes fantásticos que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor la sociedad valenciana en Argelia durante todo este amplio periodo histórico de nuestra historia reciente, y creo que en primer lugar sería interesante conocer el origen de este documental, producido en 2012, una fecha precisamente que recuerda la efeméride del 50 aniversario de la salida de los europeos de Argelia tras la independencia del país como colonia francesa. La elección de esta fecha para estrenar este documental, desde luego que no es baladí, pero antes debió haber una labor previa de producción, de grabación, de postproducción, que quizás Juli nos puede comentar. Coméntanos, Juli, ¿cómo surgió la idea de recuperar este hecho y además transformarlo en una obra audiovisual? Pues yo diría que surge de la sorpresa que nos produjo, a mí por lo menos, el descubrir la dimensión enorme que la migración valenciana hacia Argelia había tenido. Yo vivo en Valencia, en la ciudad, en su entorno. El entorno geográfico en el que me muevo habitualmente es esa inmensa llanura verde que se extiende en el litoral valenciano desde Castelló hasta Denia e incluso más allá, donde la tierra y su cultivo ha generado casi siempre más inmigración que emigración. El secano valenciano, al cual pertenece parte de la Safor, la Marina y otras comarcas del sur, ha sido en cambio tierra de emigración. Pero eso es algo que no se vive. Siempre hemos comentado con Ángela y con Joan Lluís que ese es uno de los secretos mejores guardados que existen en tierra valenciana, el autodesconocimiento general de la dimensión que tuvo la emigración. Digo esto porque yo descubrí eso cuando, unos años antes del 2012, hacia el 2009 quizás, o el 10, estábamos una tarde de verano grabando en Tàrbena, un pueblo de la Marina Baixa, una conversación de mujeres de Tàrbena para oír ese acento peculiar, esa habla peculiar que tienen de origen mallorquín, ¿no? Era una partida de cartas una tarde de verano, en una casa de ellas. Y de las 5 señoras que ya hablaban alegremente, 3 de ellas empezaron a hablar de su experiencia en Argelia. Y yo que estaba ahí calladito, escuchando la conversación para ver esa forma tan peculiar del habla de Tàrbena, lo que me llamó la atención no fue cómo lo decían, sino lo que decían. El hecho de que hubiera habido 3 de 5 que tuvieran esa experiencia de migrantes en Argelia. Allí descubrimos esa dimensión y gracias al contacto que tenemos con Joan Lluís Monjo, que es de Tàrbena, y con Ángela Benalles, a quien conocimos a raíz de ese inicio del proceso, pues descubrimos de verdad cuánta dimensión tenía en cuanto a trascendencia de los hechos y en cuanto a emociones tan tremendas como las que se generaron entre los valencianos de Argelia antes, durante el éxodo y después del éxodo tremendo del 62. De ahí nace este trabajo. Y lo que es la parte de preparación, digamos, de conocimiento, de investigación sobre el terreno de todas estas familias, ¿cómo lo llevaste a cabo? Ahí vivimos del trabajo previo que Ángela y Joan Lluís habían hecho en Valencians d'Algèria, en su libro, porque ellos fueron los que nos pusieron en contacto con una selección de unos 20-25 testigos presenciales de aquellos hechos que nos pudieron contar pues,
toda su vivencia, tanto de los años felices, por llamarlo así, de la colonia antes de la guerra, que fue el objeto de la investigación de Angela y de Joan Lluís, como, digamos, de lo que ocurrió en Argelia, y ellos vivieron en primera línea a partir de 1954, cuando el FLN inicia su actividad bélica para conseguir la independencia por las armas, porque no habían encontrado otro camino pacífico para conseguirla. Esos 8 años de guerra y todo lo que vivieron después en la posguerra, en su exilio en tierras valencianas o francesas, digamos que era un tema que sí que fue, no estaba en el libro, pero sí que apareció en las entrevistas, y que nosotros decidimos, por tanto, dividir en 2 partes. Una primera parte fue la que se basó en el trabajo de Angela con aquellos testigos, pero siempre a partir de esa generosidad que tuvieron ellos para transferirnos o pasarnos esos contactos y ayudarnos a hacer el propio trabajo. Ellos mismos, Angela y Joan Lluís, también son informantes en nuestro documental, y ellos cuentan su investigación y lo que vieron y lo que vivieron en las 2 partes de la película. Vamos a centrarnos en esta parte, si te parece, porque este documental, les comento, nos acerca precisamente a las experiencias de los valencianos que, como bueno, unos ya en la actualidad, ya muchos ya mayores, rememoran sus historias de convivencia entre distintas culturas, unas formas diferentes de abordar realidades entre los que vivían allí y los que llegan en busca de una oportunidad para comenzar de nuevo. Ángela, tú que has buceado precisamente en la historia de esta convivencia, una convivencia que arranca en el año 1830 y que perdura hasta 1962 y que tiene diferentes etapas, como bien nos ha adelantado Juli. ¿Qué nos puedes comentar cómo se desarrolló? Bueno, pues a ver, nosotros vimos que empezamos el estudio y aquí en España no se había estudiado en exceso todo este fenómeno. Solamente había 2 autores que nos interesaron porque eran historiadores, que son Joan Fermín Bonmatí y Juan Bautista Vilar, que proceden también del sur, desde Alicante, uno es de Santa Pola concretamente, y entonces vimos que las causas, a través de ellos, vimos que las causas principales habían sido, efectivamente, desde 1830, económicas, principalmente, más que no políticas, ¿no? Aunque en algunos casos también habían sido políticas, pero eran los menos. Y también por algún problema con la justicia, cosas de este tipo que les obligaban a emigrar. Esa primera emigración, la que conocemos desde 1830, ya tenemos testimonios a través del archivo parroquial. Se puede ver que ya había matrimonios de algunos pueblos de aquí del sur, como Murla o algún otro pueblo así pequeño, que decidieron marchar en grupo, toda la familia, para mejorar su situación económica. Y hay constancia de matrimonios, hay partidas de nacimiento, también hay certificados matrimoniales. Todo esto quiere decir que no es un hecho baladí, sino que se remonta, o sea, hay generaciones que a lo mejor tenían antes de la independencia 3 generaciones que habían nacido allí, ya se sentían propiamente argelinos, ¿no? Pero no, ellos no decían argelinos, decían franceses, porque claro, era colonia francesa. Hasta que llegó la naturalización, pues muchos de ellos no se instalaban, sino que recogían, digamos, el dinero necesario para volver y ya volvían y se quedaban aquí en sus respectivos pueblos, pero la mayoría sí que rehicieron su vida porque, claro, las expectativas eran mucho mejores, vamos, no tenían nada que ver con la situación en que se encontraba España en aquellos años, hasta principio de siglo, imaginemos, pues claro, la miseria
era lo que imperaba. A partir de la plaga de la filoxera, empieza a haber un movimiento de cuadrillas que dejan aquí a sus familias y van temporalmente. Eran los temporeros. Y va mucha gente de Almería, mucha gente de Murcia, de Alicante, y claro, todo eso hizo que cada vez abundara más y más gente. No está computado el número exacto de personas que fueron de aquí, pero como decía Julie, tú te vas a cualquier pueblo de la Marina y empiezas a preguntar, y mi primo estuvo, mi abuelo estuvo, mi madre, sobre todo las mujeres, que eso quería recalcarlo, empezaron a desplazarse a Argelia a partir de los años 40, 45, que es cuando va mi madre. O sea, mi madre fue a raíz de la muerte de mi abuelo, que, claro, se encontraron 3 mujeres, mi madre, mi tía y mi abuela, solas en el campo, en Altea. Y claro, las llamaban ya familiares que estaban allí, diciéndoles que no se lo pensaran y que cogieran el barco y se fueran. ¿Qué pasa? Que la necesidad de domésticas, que llamaban ellas, ¿no? de personas para cuidar a niños, para cuidar a personas mayores, para el cuidado de la casa, era muy grande, porque claro, allí las familias de clase media pues eran las francesas, ¿no? O las de origen judío. Y claro, ellas llegaban a sitios maravillosos donde efectivamente estas señoras de Tárvena nos han contado pues que quedaban totalmente alucinadas y prendadas de lo que se encontraban allí, pero que las recibían muy bien, y entonces ese tipo de migración proliferó muchísimo, muchísimo. Había algunas que se dejaban a sus propios hijos ya cuando habían pasado 2 o 3 meses de lactancia y se iban a dar de mamar a los pequeños de las familias judías y francesas. Todo esto, claro, lo he puesto así un poquito de manera aleatoria, pero os quería presentar un poco el modelo de población que fue llegando poco a poco el sector primario. En primer lugar, que era la agricultura, eran la infraestructura para hacer las ciudades, ¿no? Babelouet, que es el pueblo que hemos nombrado antes, que es el que acogió al número más alto en Argelia, ¿no? En Argel, quiero decir, en la ciudad de Argel. El barrio de Babelouet acogió a un gran número de personas de aquí, del sur. Y después en Orán estaban sobre todo en la Marina, en el barrio de la Marina. Quiero decir que ellos llegaban, y un poco como se hace siempre en las emigraciones, iban a buscar al familiar o a la persona que les acogía, y a partir de ahí ya buscaban trabajo, tenían refugio, sabían que podían estar bien durante una temporada hasta que ya después se iban independizando. Muchas de las chicas estas que he comentado, claro, ya se casaron, ya formaron las familias, y es el caso de mi familia concretamente. Yo hablo siempre de mi familia porque, claro, es mi referente más próximo. Mi padre ya estaba allí desde 1930. Allí se conocieron mis padres, allí se casaron. Quiero decir que fue por eso, porque iban al lugar donde estaban los más cercanos, los del mismo pueblo normalmente. Todo esto, toda esta línea del tiempo llega incluso hasta 1960, en que todavía había emigración hacia Argelia. Habían empezado yendo en pateras, en barcos de pesca, sobre todo después de la guerra civil, que los barcos civiles se cortaron. El Stambrook era uno de los que proporcionaba la República para poder... No era uno de los que proporcionaba la República, pero era uno que ayudó
a los republicanos a salir de aquí, pero se fueron en barcos de pesca, se fueron en barcos particulares, quiero decir que hubo una cantidad de gente que eso solamente lo sabes si llegas allí y ves la toponimia, si analizas la lengua, si analizas la gastronomía y, como decía Álvaro muy bien, estás allí, estás oliendo que sabe a terreta. Precisamente esta terreta que colonizó de alguna manera estas ciudades argelinas, ¿cómo se organizaron? Porque por barrios iban, por supuesto, ya a las familias, a sus familiares que ya estaban allí instalados, por la llamada de ellos, pero Sí. ¿cómo? Porque comentabas, hay ciudades donde se hablaba más el valenciano que en otras donde se hablaba más el castellano, porque no solamente fue migración valenciana, también de muchas partes de España. En concreto, los valencianos, ¿cómo se organizaron en Argelia? Pues eso, si me preguntas a mí, ya te repito que fue un barrio, el de Babelouet, que El de era Valladolid. el centro neurálgico donde llegaban todos y era como un pueblecito de aquí de la Marina. Es decir, te imaginas Babelouet como ir pues a Polop o al Campello, ¿sabes? O sea, el mismo tipo de vida. Se sentaban en la puerta de la calle, iban vestidos más o menos igual, pues tenían mucha alegría, mucha solidaridad, muy extrovertidos. Eso es digamos, lo que más atraía de vivir allí en Argelia, que los Amazigh, que eran los autóctonos que son los autóctonos de Argelia y de Orán, pues tenían un carácter muy parecido. Ellos enseguida congeniaban. Quiero decir que una de las cosas que han dicho mis padres siempre es que en el trabajo siempre han tenido, mi padre ha tenido compañeros que eran kabils y que han trabajado en la pastelería que tenían con ellos y tenían una forma de vida muy, muy parecida. Eso es lo que nos une, lo que nos enlaza, la manera de ver la vida, que era muy parecida. Seguramente, a diferencia de otros emigrantes de Argelia que traídos por Francia, siempre se ha aludido a aquella emigración a partir de 1870, cuando Alemania ocupa Alsacia y Lorena. Mucha gente de allí fue invitada a viajar a Argelia para hacer una nueva vida. Claro, era gente que venía de un clima y de un entorno social absolutamente diferente. Los valencianos, los murcianos, los andaluces mediterráneos, es la gente que vive en un entorno geográfico y ecológico y cultural y paisajístico más semejante a lo que hay al otro lado del mar. Por eso fue tan fácil esa migración. Cuando hablamos de migración, volviendo un poco a lo que antes comentaba Ángela, hay que ver que hay un escalón económico muy grande, inverso al que ahora existe. Si ahora hay una presión migratoria desde el sur hacia nuestras costas, hay que pensar que en el siglo XIX y durante parte del siglo XX esa presión era justo la inversa. Hay una mujer que ya falleció hace no mucho, que aparece en el documental Nadège Font, que nos cuenta su experiencia familiar personal, y ella explica que su bisabuela salió de Tárrega en 1870 y llegó a las playas de Sidi Ferruch, en Argel, en una pastera, dice ella, en valenciano, en patera, porque en aquel momento los valencianos, me imagino que igual que otros españoles, y emigrábamos hacia el norte de África llegando sin papeles y en pateras. Claro. En una situación de perfecta simetría con lo que ahora ocurre. Porque hay un escalón económico. Antes Ángela hablaba de los temporeros, de los que venían a hacer temporada a podar viñas sobre todo y olivos en Argelia. Esa gente, a principios de siglo, podían ganar aproximadamente unas 500 pesetas en una temporada de tres meses allí. 500 pesetas era el doble de lo que aquí un jornalero podía conseguir ganar yendo a jornar todo un año.
claro, si en 3 meses consigues el jornal de 2 años, claro que vas, pero es que esos fenómenos son así de brutales cada vez que hay una gran diferencia salarial, y con Argelia la hubo durante muchos años, igual que la ha habido con otros. Nosotros personalmente, fuera ya de este tema de Argelia, estudiamos la migración a Estados Unidos y del principio del siglo, desde tierras valencianas, y la diferencia era todavía mayor, y por eso había tanta presión migratoria. Aquí, en 1920, el jornal era de 1 peseta al día. Podías tener 2 o 3 jornales a la semana. Al año ganabas 100 o 150 pesetas. En Estados Unidos, esas 100 o 150 pesetas se ganaban no en un año ni en un mes, sino en una semana. ¿Cómo no iba a haber presión migratoria desde nuestra tierra, igual que desde el sur de Italia o desde Grecia hacia Estados Unidos? Igual que la ha habido hacia Argelia, era inevitable, y nadie pudo poner barreras a esa migración, por mucho que se limitara, por mucho que se intentara prohibir, porque era ilegal emigrar en muchas fases de esta historia, y la gente emigró igual que ocurre ahora. Efectivamente. Volviendo un poquito al documental, respecto a las voces que nos relatan sus experiencias y además rememoran aquellas vivencias que tuvieron con diferentes culturas en tierras argelinas, ¿cómo acogieron esta propuesta? Coméntanos, Julia, algunas sesiones de rodaje que tuvieron que ser muy emotivas con estas personas. Insisto en que al recibir como herencia de nuestros amigos Menaches y Monjo esos testigos, ellos ya venían preparados, estaban acostumbrados a hablar, y fue tremendamente fácil conseguir que nos contaran toda su trayectoria por Argelia. Incluso nos pasó y frecuentemente que les veías agradecidos porque esa historia, que para ellos en muchos casos es pasión y es emoción, pudieran transmitirla, ¿no? Sí que es cierto, aunque yo no percibí tanto eso, y sí lo puede contarme más Ángela, que para algunos de ellos, ya digo, no para nosotros, porque siempre encontramos facilidad, pudo resultar más complicado hablar de las épocas buenas que de las malas. Ángela siempre nos ha contado, y ahora ya puede abundar en eso, que los malos recuerdos a veces hacían difícil entrar a ciertas personas. Hay gente que no ha podido hablar. Ha habido personas a las que nosotros entrevistamos, y Ángela nos contaba que era la primera vez que les oían hablar tanto tiempo de tantas cosas delicadas y difíciles de explicar, ¿no? Porque realmente eran cosas, había muchas emociones. A nosotros nos pasó, que a mí me pasaba, sería así de emotivo, o me habría hecho así de sensible con la edad, o vete a saber qué, pero me pasó muchas veces durante el montaje del documental, en que había de escuchar muchas narraciones y compactarlas y agruparlas temáticamente en los últimos capítulos, donde ellos expresan su tremendo amor por aquella tierra, su tremenda nostalgia de la que nunca podrán recuperarse, nunca podrán satisfacer, entre otras cosas porque Ángela también dice en el documental que ya no pueden volver allá porque para ellos es el paraíso perdido, ya no existe, no pueden volver. Yo tenía que parar de montar y a tomar ahí porque se me saltaban las lágrimas, ¿no? Se te hacía un nudo, en muy intensas. Ángela, cuenta tú. No, solamente eso, que mi madre, por ejemplo, que fue entrevistada por Julie, y que yo me quedé boquiabierta de ver cómo le contó cantidad de cosas que siempre habían sido tabú, porque claro, hablar del tema de la desaparición de familiares, pues todo eso no. Empezaban a hablar a lo mejor entre ella y cuando venía mi tía, que mi tía estaba en Francia, en Cannes, viviendo, y venía todos los veranos, pues a veces se ponían entre ellas a hablar, pero vamos, paraban porque, claro, para ella suponía eso un desgarro, porque claro, desapareció un tío, un hermano de ellas, que no lo volvieron a ver, y entonces mi madre tuvo que ir 2 o 3 veces después del 62, después de estar ya aquí instalados, para investigar a ver si lo encontraban, ¿no? Pero definitivamente no apareció. Y ella, claro, todo eso cuando lo estaba contando, claro, era sorprendente. Que sí, también se emociona en el documental, porque es que
siempre, eso quedará ahí siempre. Y casi todos las personas que íbamos a entrevistar empezaban por la parte mala, que era la vuelta, es decir, lo que supuso la vuelta, porque era un trauma, estaban todavía con el shock, después de 40 años, estaban con el shock, pero intentamos sacarles la parte positiva, porque en realidad lo que queríamos era hacerles un homenaje del tiempo que estuvieron allí, ¿no? De su estancia allí, y que cuando en casa se hablaba de Argel, se hablaba de esas cosas, de lo bien que lo pasaban, de cómo iban a las playas, a Sidi Ferrus a hacer que es una especie de bosque cerca del mar, que iban a hacer sus picnics, pues cuando iban al cine o a los bailes, sus encuentros con los paisanos, todo eso era lo que más se hablaba en casa. Y claro, la parte esta, que es la parte oscura, que es la segunda parte del documental, la evitamos, pero ya Julie, cuando hizo las entrevistas, digamos que guardó esa parte y le ha sacado muy buen provecho. Claro, nosotros estuvimos encantados de que nos apareciera Julie en nuestras vidas, porque él ha dejado ahí digamos, una presencia física que no siempre tienes a mano el libro, entonces ver el documental es mucho más asequible, tanto para los colegios como para cualquier cuestión cultural que quieras traer, sobre todo para Casa Mediterráneo, porque Mediterráneo era Argelia. Un cosmopolismo y una multiculturalidad increíbles de culturas, de religiones, de maneras de ver la vida, de lenguas. Coméntanos. Y de convivencia, Sonia, y de convivencia, porque claro, es inevitable cuando se evoca Argelia no hablar de racismo, de colonialismo, de la discriminación de los autóctonos y del abuso que muchas veces se ejercía sobre ellos. Pero quien abusaba de los autóctonos no era la gente llana, emigrantes pobres, valencianos, murcianos o andaluces que llegaban allí. No digo que alguno lo pudiera ejercer una superioridad porque se situó como colono y abusó de sus trabajadores árabes. No digo que no, pudo ocurrir. Pero el grueso de la población inmigrante valenciana era gente trabajadora. En el documental la gente nos lo dice. Si es que éramos todos trabajadores, ellos y nosotros. Y no había diferencias en principio. Alguna podía haber salarial quizás, pero sobre todo en todo caso, ya digo, me imagino que más en el ámbito rural. De hecho, a pesar de que, como decía Ángela, ellos siguen viviendo los supervivientes como un trauma, esa salida masiva de Argelia, que consideraban ya su casa, su país. A pesar de eso, yo no he detectado en ninguno de los entrevistados ni un solo gramo de odio. Nada, de nada. Hay amor, añoranza, hay nostalgia, pero no he encontrado odio. Sí rabia, sí impotencia, pero no tanto contra la población argelina autóctona. La impotencia, la rabia, la rebeldía es contra un Estado francés que no supo gestionar la descolonización, porque de otra manera sí que hubieran podido quedarse. Eso es una apelación constante. Claro. Y sin suscitarla, sin comentarla, simplemente sacando el tema y dejándoles hablar, es curioso que varios de los entrevistados ponen como ejemplo a Sudáfrica. Dicen, en Sudáfrica estaban mucho peor que nosotros, se odiaban a muerte la minoría blanca colonial y la mayoría negra, y aquí estábamos más o menos conviviendo. En Sudáfrica pudieron llegar a la independencia sin traumas y nosotros no supimos hacerlo. Francia no supo descolonizar. Y ese sí que es un motivo si no de odio, sí de rencor o sí de mal recuerdo hacia los gobiernos de Francia de aquella época. Bueno, hemos hablado de la segunda parte del documental, que precisamente trata la llegada de estos ciudadanos a la tierra de la que huyeron y ahora los acoge y además les ofrece quizás unas oportunidades que se les ha negado hoy en ese momento a su otrora tierra de acogida, de Argelia.
¿Cómo asumen estas familias este desafío de empezar de nuevo en un país diferente, muy diferente de aquel que algunos abandonaron en plena, finalizada la guerra civil, y que ahora otros no reconocen ya que han nacido y han crecido y se han criado en Argelia, como fue tu caso, Ángela? Me parece muy Sí. interesante quizás en estas personas cómo abordan la reconstrucción de su identidad. Pues mira, con mucho, como dicen ellos, courage, con mucho coraje, con mucha fuerza, mucha valentía. Se vienen sin nada, ellos dicen con una madavandi y una darrere, quiere decir que no pudieron vender sus propiedades, no pudieron sacar el dinero del banco, se vienen a casa de unos primos, en el caso de mis padres, y es como una doble emigración. Se vuelven a su país a empezar otra vez y tenían allí una vida ya, pero con un nivel que era un sueño. Tenían una casa nueva que se acababan de comprar, una pastelería nueva con toda la maquinaria de último modelo y todo se quedó allí, la llave en la puerta. Entonces, ¿qué hacen? Por suerte, claro, todavía son jóvenes, tienen 40 años, mi madre es más joven todavía, entonces llegan aquí y dicen, bueno, pues vamos a ver si podemos abrir una pastelería aquí. Y se encuentran con el boom de los años 60. A partir del 62, Benidorm empieza a tener turistas, sobre todo franceses, por cierto. Y claro, igual que le pasó a mi padre, a mis padres, pues les ocurre a muchísimos otros que vinieron aquí y se instalan y abren negocios de hostelería, principalmente porque es en ese momento la demanda que hay. Pero vamos, ellos se habían hecho especialistas en muchas otras cosas, pues podría ser en la construcción, por ejemplo. Claro, la manera de trabajar de Argelia era la de la metrópoli. Eran muy avanzados en tecnología y, en fin, aportaron todo lo que habían aprendido allí. En ese momento vinieron aquí y lo aportaron. El hermano de mi padre, mi tío, abrió una pastelería en Alicante, un horno. Y entonces unos estaban en Alicante, mis padres estaban en Benidorm. Pero la mayoría de los entrevistados, todos triunfaron de nuevo, porque eran personas con muchísima fuerza, muchísima buena voluntad y trabajadores. Y además venían con unos conocimientos que aquí no existían. Venían con otra lengua, además, y con una mente muy, muy abierta. Es decir, allí al mercado precisamente me viene a la cabeza ahora el mercado de Bab el-Oued, que aparece en el documental, pues tenía especialidades de todo el arco mediterráneo. Aparte de los autóctonos que también tenían su aportación, porque, claro, todo lo que era de cultivo agrícola ellos lo vendían en el mercado, las aceitunas y toda la parte salada de saladuras era cosa nuestra, pero luego tenías los espaguetis, la pasta que la hacían allí mismo con una máquina, pues eran los italianos. Claro, todo aquello brindaba una cantidad de conocimientos que cuando llegaron aquí todo eso lo revertieron y claro, hacían especialidades que aquí eran totalmente desconocidas. ¿Cómo no iban a triunfar los restaurantes y los hoteles? Si es que era modernísimo, era la modernidad en el País Valencià. Eso es lo que yo pienso, que tuvieron la gran suerte de la etapa turística que se abrió en ese momento. Han pasado ya casi 60 años precisamente de este éxodo, del éxodo de los Pieds Noirs, y además tras un periodo tan largo de convivencia entre ambas culturas, la española y la argelina, ¿qué pasó en Argelia cuando se vino toda esta población? Todavía quedan huellas hoy en día de la presencia de esta importante colonia en el país norteafricano, huellas de índole arquitectónico, infraestructuras, costumbres, gastronomía, incluso lengua. Quizá nuestro cónsul general en Orán, Álvaro Bermoet, nos puede comentar algunos aspectos de este legado que perdura a día de hoy e inevitablemente nos vincula con Argelia. Sí, y además en el caso de Orán es una vinculación que incluso es anterior a esas inmigraciones, ¿no?, que estamos tratando, porque en realidad, visto desde una perspectiva u otra, Orán casi toda su historia
ha formado parte de la misma comunidad política o cultural que España. Es decir, ya en la época andalusí, en las distintas dinastías, ¿no? Almorávides, almohades, cuando ya Argel pronto iba a formar parte de otra realidad, que era el Imperio Otomano, con la regencia de Argel, Orán no. Orán ya entonces tenía una relación muy estrecha con la España musulmana y, de hecho, las huellas arquitectónicas, los minaretes andalusíes que hay en la parte antigua de Orán recuerdan mucho a los que encontramos en España, porque era la misma realidad política y cultural. Eso ya en la época de la España musulmana. Luego vinieron 2 siglos y medio de presencia militar española en Orán, es decir, el Orán español. Orán era una plaza de soberanía española durante más de 2 siglos. Y eso se ve muy reflejado en la ciudad. De entrada, bueno, todo el sistema de fortalezas, por ejemplo, el icono o el elemento más icónico de Orán, que es el fuerte de Santa Cruz, que ¿no? domina desde un alto toda la ciudad, bueno, pues se hizo tras la llegada de Cisneros, es decir, es un fuerte español. Hay muchos fuertes de esa época y de hasta el siglo XVIII conectados con un sistema de laberintos y que un poco dan imagen al Orán antiguo, al primer Orán, porque Orán ya existía, tenía población bereber y andalusí, pero digamos que los primeros barrios del Orán antiguo datan de la época española, ¿no? Entonces eso era ya el barrio español. Y, por ejemplo, la calentica, ¿no? Ese plato tan típico que supuestamente de un origen español, en realidad procede de la época de presencia española de Orán, es decir, de ese periodo de los siglos XVI al XVIII, en el cual también además llegaron judíos, moriscos, etcétera, que venían de la península. Entonces ya había una huella, digamos, muy importante, pero es evidente que desde un punto de vista sociológico, lingüístico y gastronómico, desde luego el principal factor de influencia son estas inmigraciones de las que hablamos, ¿no? que existen desde el principio de la presencia colonial francesa en Argelia, pero sobre todo va a ser el último tercio del siglo XIX, cuando sean ya inmigraciones, digamos, muy significativas, y a lo que luego se añadirá el exilio republicano español. Entonces, eso va a ser una realidad en distintas partes de Argelia, pero hay que tener en cuenta que en el oranesado, ¿no? En la región en torno a Orán, fue mayoritaria. Es decir, la población, Orán era una ciudad de población muy mayoritariamente europea, ¿no? A diferencia, o sea, que no es el mismo caso que encontramos en Argel, donde había realmente 2 mundos, ¿no? Orán era una ciudad muy europea, y esa población mayoritariamente llegó a ser hispanohablante. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, 70% de la población europea de Orán era hispanohablante. Pero en el oranesado eso se supera aún más. Es decir, hay pueblos como Río Salado, que eran 100% hispanohablantes. Toda la región de los viñedos, ¿no? del cultivo de la vid, era hispanohablante. Y bueno, había muchos municipios que eran, insisto, 100%, ¿no? hispanohablantes. Era una región mayoritariamente hispanohablante, pero bueno, es verdad que en España nunca ha habido no hemos sido muy conscientes de esta realidad, entre otras cosas, pues porque muchos de estos españoles o personas de origen español habían adquirido en un momento dado, ¿no? la nacionalidad francesa. Y entonces, de esa presencia, claro, quedan unas huellas, en fin, muy interesantes, ¿no? Lingüísticamente, por ejemplo, en el dialecto oranés del árabe, en la darilla oranesa, hay multitud de palabras españolas. Otra cosa es que no todo el mundo luego en Orán sabe que son palabras españolas, pero en fin, si hablamos de cocina, chancla, lejía, armario, todo eso se dice, ¿no? Igual que en español. Cigarro, ellos dicen garro, es decir, que hay un léxico tremendo en el árabe de aquí, e incluso en el francés de Orán, ¿no? Había habido también palabras. Gastronómicamente también hay mucho. Es lo más fácil del mundo pasear por Orán y encontrar restaurantes de paella, que no es exactamente lo que nosotros llamamos paella, pero para ellos es un plato tradicional. Es decir, hay muchos restaurantes en Orán que tienen un día a la semana que hay paella. Y luego, pues la mona de Pascua, por ejemplo, también se encuentra aquí. Los turrones, que son muy apreciados también, ¿no? en esta ciudad. Y luego un poco también hay una huella, digamos, pues arquitectónica más reciente, ¿no? Porque junto con ese barrio español de la Marina, donde estaban los pescadores, en lo que en aquella época se llamaba La Calera, que viene de escalera, en toda esa zona, digamos, de pescadores del Orán antiguo, a eso se va a añadir pues casas luego ya, digamos, más burguesas, con casas con patio, con un estilo de patio andaluz que además lo llaman en español, los llaman patios, ¿no? Patio. Entonces es evidente que el legado aquí es, en fin, es inabordable, es inagotable, ¿no? Y no siempre es conocido, siempre hay mucho que rescatar. Es una ciudad a la que, ahora que es una población árabe, musulmana, bereber en su práctica totalidad,
sí que ha quedado un gran cariño y un gran interés por todo lo español, ¿no? España fue el único país que no cerró su consulado en Orán durante la Guerra Civil Argelina, en los años 90, en la década negra. España no cerró su consulado, el único país del mundo, tampoco su Instituto Cervantes. Y entonces hay mucho interés y mucho cariño hacia todo lo español. Y sí que hay es decir, sí que son conscientes, ¿no?, de la historia en común que nos une, no a lo mejor de estas cosas concretas, ¿no?, pero sí de que hay un vínculo emocional que ha quedado, ¿no? Y todo el mundo conoce, pues, a gente mayor que todavía habla español. Todo el mundo te habla de sus abuelos, hablo de árabes, de población árabe, porque los españoles se juntaron mucho con los árabes, pero precisamente por eso, pues aquí la gente mayor de 70, 80 años habla español, al margen, ¿no?, de todas las palabras del dialecto. Sobre todo gente, pues, que vivía, pues, en el Orán más antiguo, en la zona de los pescadores. Entonces, en fin, yo creo que en Argelia y España, pues, nos unen una infinidad de lazos, ¿no? Pero es evidente que en el caso de Orán es mayor aún, ¿no? Y yo creo que merece la pena sacar del olvido un poco, sobre todo en España, porque aquí se conoce un poquito más, ¿no? Pero en España menos. Y yo creo que merece la pena, ¿no?, rescatar un poco esa memoria, porque, en fin, el cariño que nos tienen aquí y que deriva de esa historia en común tan tremenda que hemos tenido, pues merece la pena, ¿no?, sacarlo a la luz. Abundando en eso que dice Álvaro, es cierto que hay interferencias lingüísticas que Ángela ha estudiado muy bien y Ángela y John Joyce han estudiado muy bien, pero también es cierto que hubo autóctonos que aprendieron la lengua de los europeos, ya fuera el francés, por supuesto, pero también el español y también el valenciano, y europeos que aprendieron el árabe en menor medida. A título de anécdota, vale la pena contar que una joven que llevaba las relaciones públicas de la empresa, que hacía en su momento la ruta entre Orán y Alicante, ahora suspendida, grabamos unas imágenes en el barco para el documental, y ella nos contó que su abuela la oía hablar muchas veces en una lengua que ella no comprendía, y que solamente cuando llegó a Alicante supo que aquella lengua que hablaba su abuela era el valenciano, porque era de las que convivió en su momento con valencianos, no sé si fue en la zona de Orán probablemente, porque a pesar de esa presencia general española también había núcleos importantes de valencianos en el oranesado, y aquella joven evocaba a su abuela hablándole en valenciano sin saber ella que lo era, ¿no? Es que debió haber matrimonios mixtos también. ¿Y en ese aspecto la lengua o no tanto? Yo creo que Ángela cree que no. Matrimonios mixtos europeos autóctonos, pocos, ¿no? La barrera religiosa quizás era bastante... Pero los que quedaron fue precisamente por eso, que fueron una minoría muy pequeñita, pero los que quedaron fue precisamente porque hubo matrimonios mixtos y se integraron con la población árabe. Lo que pasa es que la mayor parte de estos casos es verdad que son posteriores a 62. Pero digamos que los españoles que quedaron pues porque quedaron completamente asimilados, ¿no? Porque matrimonios anteriores, etcétera. Y hoy en día nosotros en el consulado sí que tenemos pocas, porque insisto, la mayor parte, la inmensa mayoría, ¿no?, de los españoles que se han naturalizado aquí y se han asimilado a la población local, la inmensa mayoría son posteriores a 62, pero sí que queda alguno, ¿no? Y desde luego lo que estábamos comentando antes es así, ¿no? Es decir, que aquí los recuerdos de los abuelos hablando español o valenciano, por ejemplo, cantando villancicos, aquí todo el mundo se acuerda de los vendedores de helados y de turrones, eso está muy presente, ¿no? Y yo creo que lo interesante es rescatar, es un poco evitar que se pierda, porque es muy de tradición oral. O sea, yo sé que aquí ha habido un grupo, ha habido académicos que han dedicado muchos esfuerzos y muchos trabajos de investigación a todo esto, los departamentos de español, de la Universidad de Orán y en otras universidades. Es verdad que, bueno, que popularmente lo que queda es un poco una tradición oral, ¿no? Son recuerdos que vinculan a sus abuelos, ¿no? Sí, en ese artículo de la Universidad Pompeu Fabra, Diversia, hablamos del patuet, que no es lo mismo que el patauet, porque el patauet es el francés hablado al norte de África, en el que se incluyen palabras en francés. O sea, hablando francés, pues te dicen cosas en castellano, palabras en valenciano, o en árabe, o en valenciano. Entonces eso es lo que forma el patauet, que eso sí que ha estado estudiado en Francia mucho. El patuet es realmente un dialecto ahora mismo del catalán, porque incluye, sobre todo en la parte léxica, en el campo léxico,
una gran cantidad de palabras procedentes tanto del árabe como del francés y que están adaptadas. Por ejemplo, el coche en francés es voiture. Bueno, pues voiture, ellos lo llamaban batura. De hecho, empezar este estudio, todo esto, el origen es este. Mi compañero Joan Lluís y yo de vez en cuando nos gastábamos la bromita de decirnos alguna de estas palabras, porque él la conocía, porque en Tárvena la población entera conoce estas palabras, porque ya a la vuelta de Argelia digamos, las difundieron por allí y nosotros las utilizamos. Por ejemplo, te has puesto un tricot para abrigarte, ¿no? Un tricot es un jersey en francés. Pues te has puesto el tricot, ay, me voy a por la batura. Pues lo decíamos en plan risa porque lo oíamos en casa. Pero claro, todo eso derivó, vamos, esto es serio, porque estábamos haciendo entrevistas y salían a cada momento palabritas del ámbito de Argel. Y por ejemplo, a mi padre yo también le oía algunas que eran árabes. Por ejemplo, voy a hacer chuchuca. Es hacer una especie de pebrereta que hacemos aquí, que es un sofrito. Entonces él le decía chuchuca. Luego yo he sabido que esa no era una palabra propia de mi familia, sino que estaba bastante generalizada. O por ejemplo, shuya o bueno, el cuscús, claro, el cuscús, hacer el cuscús para nosotros era una cosa normal. Domingo sí, domingo no, cada 15 días pues hacíamos cuscús. Y cuando venía algún amigo, pues le homenajeábamos con el cuscús, pero yo creía que era una manía. Doy fe que el cuscús que hace Ángela y su madre, a Julie le encanta. Algo extraordinario, extraordinario. Bueno, el caso es ese que claro, hasta que no te adentras en el estudio no te das cuenta de cómo está degeneralizado en nuestro país el hecho de haber emigrado a Argelia. Lo que pasa que, claro, los jóvenes, pues claro, mis hijos todavía le dicen memé a mi madre. El padre de Vivian, que tenía tierras en el entorno de Argelia, Bufalí creo que era, hablaba también árabe con sus trabajadores árabes, pero son excepciones, efectivamente. Sí. Excepciones. Bueno, en cualquier caso fue una convivencia muy interesante, una convivencia de muchos años y desde luego de la que todavía quedan huellas, como Álvaro nos ha dado fe. El tiempo pasa rapidísimo, ha sido un encuentro muy interesante, pero bueno, me parece que vamos a poner punto y final a esta presentación, de la que desde luego que podríamos hacer otros encuentros y otras ediciones, porque el tema es muy amplio, muy interesante y da para, con muchos matices, muchas esquinas y recovetos de los que seguir hablando, en los que seguir ahondando, pero vamos a poner punto y final a esta presentación. Julie Esteve, Ángela Menayes, Álvaro Bermuet, muchísimas gracias hoy por acompañarnos en esta casi hora, donde nos habéis acercado vuestras experiencias, conocimientos y además convivencia entre valencianos y argelinos. Un hecho que desde luego conviene conocer, divulgar y desde luego que nos define como mediterráneos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí con nosotros en Casa Mediterránea. Gracias a ti. Gracias. Les dejamos entonces a todos ustedes con la proyección de la primera parte del documental Algeria, el meu país, historia y memoria de la emigración valenciana a Orà y Alger, producido, como les habíamos dicho, por Info Televisión, y que les ofrecemos además con subtítulos en francés con el fin de llegar al público francófono residente en Argelia. Y también, además, público francófono de todo el mundo, porque hoy en día Internet no tiene fronteras, desde luego. El próximo martes, día 9 de febrero, desde este mismo canal de Casa Mediterráneo, les ofreceremos la segunda parte de este interesante documental. Buenas tardes.